Ya chicos, dando cierre entonces a nuestra primera guía de esta unidad, continuamos, ¿cierto?, con el ejercicio 6, donde me habla de una cubicación, por decirlo de alguna forma, donde dice: Roberto colocará baldosas en el patio de su casa. Las dimensiones del patio se describen en el siguiente dibujo. Ahí está, ¿cierto?, las medidas del patio. Y luego me habla de las posibilidades de baldosas que quiere comprar, de sus dimensiones y los valores de venta que tiene en estas baldosas. Entonces, en función de eso, vamos a desarrollar el ejercicio. Primero, antes de empezar a hacer cualquier cálculo, es importante saber cuál es la o cómo es la información que me entregan. En este caso, me están entregando baldosas con dimensiones en centímetros. La unidad también acá está en centímetros, por lo tanto es concordante. No hay que hacer ninguna transformación como lo hemos hecho en ejercicios anteriores. Pero la dimensión de la baldosa, en el fondo, es como que si yo acá colocara 50 por 50 y otra 50 por 50. Este concepto es conocido como área, que ya lo han trabajado, me imagino, que en matemáticas anteriores. Y de alguna forma el área lo que hace es calcular la superficie que en este caso va a utilizar, y algebraicamente o matemáticamente lo que se hace es simplemente multiplicar los valores. En este es fácil porque es cuadradito, ¿cierto? Son 50 por 50. O los rectángulos, que es más fácil, ¿cierto?, lado por el ancho. Vamos a hacer acá un zoom para que se fije lo siguiente. En este caso, ¿cierto?, no tenemos un rectángulo o un cuadrado, pero lo que podemos hacer es transformar el dibujo en un rectángulo y un cuadrado para que sea más fácil poder resolverlo. Por ejemplo, acá, para calcular el área, en el fondo sería escribir 400 por 800. Déjenme bajar el... Ahí sí. 400 por 800, lo cual nos va a entregar un resultado de 320.000. Y acá abajo va a ser, ¿cierto?, un área de este lado por este lado. No conozco el valor que está acá, porque solamente conozco, ¿cierto?, que acá dice 500, acá dice 800, 400 y 700. Lo que sí sé es que si de este punto a este punto tengo 400, entonces de este punto a este punto igual a 400. Entonces significa de que desde este punto hacia acá tengo la diferencia. Si aquí hay 400 y en toda esta distancia hay 700, entonces este espacio de acá tiene que ser 300 centímetros. De la misma forma calculo acá. Yo sé de que todo este largo, ¿cierto?, son 800. Y solamente conozco que hasta este punto son 500. O sea que hasta aquí hay 500. Y la diferencia que me falta acá, ¿cierto?, para llegar a los 800 me entrega el lado que nos falta. Por lo tanto, este lado sería, ¿cierto?, también 300 centímetros, ya que 300 más los 500 me da los 800, y acá los 400 más los 300 me da los 700. Entonces, este cálculo que está aquí, ¿cierto?, de este cuadrado, será 300 por 300, y eso nos da un resultado de 90.000. Es el resultado que nos da del cuadrado. Por lo tanto, ahora la consulta es: ¿cuál es el área que quiero cubrir o la superficie que quiero cubrir con estas baldosas? En el fondo va a ser toda la superficie de este rectángulo más toda la superficie, ¿cierto?, de este cuadrado. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos ahí? Simplemente sumamos ambos valores para que nos entregue, ¿cierto?, la superficie total, y que al sumarlos nos daría 410 centímetros cuadrados.
Aquí lo vamos a destacar porque en el fondo este es el valor con el cual vamos a trabajar. Ahora vamos a minimizar acá. Vamos a volver a la normalidad, ¿cierto? Para poder tener todo el ejercicio. Entonces ahí está el detalle. Ya sabemos, ¿cierto?, que este rectángulo tiene una superficie de 320.000 centímetros cuadrados y el cuadrado que está acá abajo de 90.000. Por lo tanto, el patio de la casa de Roberto, donde quiere colocar las baldosas, tiene una superficie de 410.000 centímetros cuadrados. Entonces, con esta superficie es con la que vamos a trabajar ahora la siguiente información con respecto a las baldosas. La pregunta 1 dice, ¿cuántas cajas de baldosas grandes se necesitarán para cubrir todo el patio? Cuando me hablan de baldosas grandes, entonces hacemos la diferencia de los que son de 50 por 50. Entonces partamos acá con el cálculo. Como estamos hablando de superficie del patio, la pregunta es ¿cuánta superficie me cubre esta baldosa? Y para calcular entonces la superficie, lo que se hace es calcular el área que cubre, ¿cierto?, esta baldosa. Por lo tanto, multiplico el largo por el ancho de la baldosa, que en este caso sería 50 por 50, y por lo tanto me daría 2.500. Este 2.500 significa que es el espacio que cubre una baldosa. Y la pregunta es, ¿cuántas baldosas necesito para cubrir todo el patio? Entonces, como esto cubre una y yo quiero cubrir 410.000 en total, lo que yo calculo entonces es de la superficie total divido por lo que cubre una sola baldosa, que son los 2.500, y ahí voy a obtener entonces cuántas baldosas requiero en total. Y este cálculo, al realizarlo en la calculadora, ¿cierto?, me arroja 164 baldosas. Entonces, si yo quiero comprar baldosas grandes, que son de 50 por 50, necesito comprar 164 baldosas. Pero acá me dice que para comprar estas baldosas, tengo que comprarlo en cajas y las cajas vienen de 10 unidades. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuántas cajas debería entonces comprar si cada caja vienen 10, ¿cierto? Entonces el total lo divido por 10. Al dividirlo, no me da un valor exacto. ¿Qué significa entonces? Que tengo que comprar 17 cajas. Porque no se pueden comprar 16 cajas, 4. O compro 16 o compro 17. Pero si compro 16, no alcanzo a cubrir todo el patio. Por lo tanto, tengo que comprar una caja para que me cubra todo lo demás. Por lo tanto, ¿cuánto necesito comprar? Necesito comprar 17 cajas. Esa es la respuesta de la pregunta A. ¿Cuántas cajas se requieren, cierto? 17 cajas. De la misma forma, resolvemos entonces la parte B, donde aquí me preguntan sobre el mismo cálculo, pero asociada a las baldosas pequeñas, donde las baldosas pequeñas tienen una dimensión de 25 por 25. Entonces, al igual que anterior, lo que hago es calcular el área o la superficie que me cubre una baldosa. Al multiplicar 25 por 25 me arroja 625 centímetros cuadrados. Entonces luego digo ya, una baldosa me cubre 625 metros cuadrados. Entonces la pregunta ahora es, ¿cuántas baldosas me cubren el patio completo que tiene 410.000 metros cuadrados? Entonces nuevamente hago la división y la respuesta corresponde a la cantidad de baldosas que necesito. Y en este caso me arroja 656 baldosas. Entonces, esa es la cantidad de baldosas que necesito. Y el enunciado me dice que si quiero comprar baldosas pequeñas, estas vienen en cajas de 15 unidades. Por lo tanto, lo que tengo que hacer ahora es dividir la cantidad de baldosas que necesito por una caja que vienen 15 unidades. Y cuando realizo este cálculo, me entrega 43,7. Por lo tanto, al igual que el A,
no se pueden comprar 43, sino que necesito 44 cajas. Por lo tanto, entonces esta sería la respuesta de la pregunta B. Y para finalizar el ejercicio, me dice, ¿qué tipo de baldosa es más conveniente? Recuerda que cuando hablamos de conveniente, vemos en este caso el tema monetario, en cual se gasta menos. Y en función de la respuesta de la primera parte de C, respondemos entonces la segunda. Entonces partamos acá. Según el enunciado, una caja grande cuesta 9.000 pesos. Y según la pregunta, la respuesta de la pregunta A, nosotros requeriríamos 17 cajas grandes. Por lo tanto, multiplicamos 17 por los 9.000 y me entregaría un resultado de que para comprar 17 cajas necesitaría pagar 153.000 pesos. Y por otra parte, si quiero comprar las cajas pequeñas, necesito 44 cajas, ¿cierto?, para poder cubrir todo el patio. Y estas cajas valen 3.500. Por lo tanto, al realizar la multiplicación, me arroja un valor final de 154.000 pesos. Por lo tanto, si la pregunta es, ¿qué tipo de baldosa es más conveniente? En este caso, ¿cierto?, es más conveniente comprar la baldosa grande, puesto que, ¿cierto?, es más económica. Eso lo vamos a escribir aquí. Es más conveniente la baldosa grande, dado que su costo es menor. Y con esto, chicos, damos por terminada entonces la guía 1 que correspondía, ¿cierto?, a esta primera unidad.